Buenos días, hermanos y amigos que me escuchan a través de este devocional Tiempo de Refrigerio. Esta mañana el Señor ha puesto un salmo en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. Le he puesto por tema Dios, nuestro amparo y fortaleza. Es el título que trae el mismo salmo y es el Salmo 46. Versículos 1 al 11, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Versículo 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayuda al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derribó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este es un salmo tremendo y el salmista aquí muestra que nosotros, aunque seamos hijos de Dios, hayamos nacido de nuevo, aunque no en este tiempo Jesús no había venido y no había hecho una oración de fe, pero era un hombre que creía en Dios, que seguía a Dios, que era obediente a Dios y que Dios lo guiaba. Era un hombre que Dios había puesto de su espíritu en este hombre. Más adelante dice Dios dice acerca de él que David era un hombre conforme a su corazón. La realidad es que Dios no nos ha prometido una vida sin problemas. Lastimosamente, a través de la historia de la iglesia, muchas veces para alcanzar a cristianos, a alcanzar a hombres, la iglesia ha prometido que Dios le quitará todos los problemas, y la realidad no es esa. El mismo Jesús le dice a sus discípulos: mira, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Los cristianos tendremos problemas, tendremos aflicciones, no estamos exentos de ellos. La lluvia, el sol sale sobre buenos y malos, sobre cada uno, sobre todos los que estamos en este planeta Tierra. En el Salmo 34, la palabra de Dios dice, en algunos versos que voy a leer de este Salmo, dice en el verso 4 del capítulo 34, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El salmista está hablando de sus temores. En el verso 6 al 7 dice la palabra de Dios: pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él sí promete que va a estar en nosotros y con nosotros para defendernos, para fortalecernos, para ayudarnos a cruzar por esos desiertos que podamos estar cruzando. En el verso 17 al 19 dice: claman los justos. Los justos, ¿quiénes son? Aquellos que hemos sido justificados en ese tiempo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Aquí el salmista se considera un justo por la obra de Dios en la vida de él. Y dice: y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Dios nos librará de todas nuestras angustias, de todos nuestros temores. Debemos seguir
en pos de Él, es tener la fe y la confianza en Él. Filipenses 4, 12 al 13, Pablo está hablando y dice lo siguiente, capítulo 4, versos 12 al 13, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para pasar necesidad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, este apóstol de Dios, este apóstol que fue perseguido, que fue apedreado, que fue encarcelado, que fue maltratado, que tuvo que huir en muchas ocasiones, perseguido. Este hombre decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es verdad, estamos pasando tiempos difíciles, tiempos que no, se nos salió de la agenda y de los planes que teníamos como hombres y de los proyectos y cosas que el hombre quería vivir. Y hoy nos encontramos en un tiempo de bastante complicado y difícil. Pero Pablo decía en esos tiempos difíciles: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, es muy complicado, es muy difícil. Escuchaba algunas noticias acerca de cómo se han incrementado los problemas emocionales, el estrés en la gente. Se están tomando más calmantes para la angustia, la preocupación, el estrés. Incluso muchos suicidios están habiendo. La gente no sabe qué hacer, cómo enfrentar la situación. Pero para la honra y gloria de Dios, los cristianos, aquellos que estamos pegados a Él, Dios está con nosotros en medio de la situación. Hay una situación que ocurre y la podemos leer en Mateo 8, pero no la voy a leer, simplemente voy a parafrasearla un poco. Jesús está durmiendo en la barca, hay una tormenta, los discípulos están asustados, angustiados, preocupados, no saben qué hacer. Lo último que hacen es despertar al maestro que dormía en esa barca. Y le dicen: maestro, ¿no temes que perecemos? Y Jesús se levanta y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hoy la pregunta también que queda en el aire es: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Él abrió su boca, habló, y el mar y el viento cesaron. El mar se calmó, el viento cesó, y hubo una gran bonanza, hubo una gran calma, y pasaron a la otra orilla. Jesús está con nosotros y Él nos va a llevar a la otra orilla de esta situación. Por tanto, no temeremos. Si tenemos la confianza en Dios, en el verso 2 dice el salmista, en el verso 46, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Este salmista sabía en quién había confiado, sabía quién era el que lo guiaba, sabía quién era el que lo dirigía. Pero era un hombre que buscaba de Dios, era un hombre que oraba, era un hombre que buscaba en la presencia de Dios, era un hombre que escuchaba a Dios. Podemos llamarnos cristianos, pero probablemente llamémoslos así, cristianos nominales, que asistimos a una iglesia, que cumplimos con una serie de rituales, que hacemos cosas. Pero estás buscando a Dios. Tienes comunión con Dios. Escudriña la palabra. Oras. Te comprometes con Dios. O simplemente vas a un culto para que te den una palabra y el resto de la semana vives como cualquiera del mundo. Probablemente la angustia te va a alcanzar. Pero si tú eres un hombre de Dios que busca y escudriña la palabra, que ora, que se mete con el Señor traerá una paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestros corazones.
Una paz que no es como el mundo la da, sino como solamente la puede dar Dios. Dice Jesús mismo les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque si dependiera del mundo estaríamos derrumbados todos. Pero esa paz que solamente Cristo puede dar es la que sobrepasa todo entendimiento y nos lleva a vivir un momento de tranquilidad, en medio de la tormenta, en medio de la preocupación, en medio de la necesidad, en medio de la escasez. Él está con nosotros y Él nos va a ayudar a cruzar por ese medio de esa tormenta. ¿Dónde está vuestra fe? ¿En qué descansa vuestra fe? Si tu fe descansa en lo que hacen los gobernantes, si tu fe descansa en las finanzas y en los recursos que tienes, si tu fe descansa en la salud que tienes, son cuerdas fáciles que se pueden romper en cualquier momento y te pueden llevar al caos, a la oscuridad, al temor y a la angustia. Nuestra fe debe descansar en aquel que es nuestro pronto amparo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro refugio, en Jesús. Allí debe descansar. Y por último, quiero llegar al versículo 11, donde dice, vamos a leer desde el 8 en adelante, dice, venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mira, hermano, aunque haya guerras, aunque haya rumores de guerras, aunque haya pandemia, aunque haya situaciones difíciles por cuestión de la naturaleza, de los cambios climáticos, Jehová está con nosotros. Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. En Él confiad. No confíes tanto en lo que pueda hacer el hombre o deje de hacer. Sí, tenemos que tener precauciones, pero mi confianza no puede basarse en lo que el hombre estipule o diga, sino en Jehová de los ejércitos que está con nosotros. Aunque pases por el fuego no te quemarás, y si por las muchas aguas no te negarás, porque Jehová tu Dios estará contigo. Él está con nosotros. Que Dios nos ayude en este tiempo y que al poder, que podamos escudriñar la palabra y ver cuán grande es el amor de Dios. Es tan grande ese amor de Dios que se puede manifestar o podemos decir que la cruz es la garantía del amor de Dios. Fue tan grande su amor que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano y amigo, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Señor, gracias por esta palabra. Descansamos en ti, Señor, pues tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Señor, porque en ti podemos vivir confiados, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la pandemia, en medio de los rumores de guerras, en medio de las guerras y en medio de los conflictos de este mundo, porque solamente en ti podemos vivir confiados. Ayúdanos, Señor, en nuestra fe, en nuestra debilidad, para que podamos decir como Pablo dijo, he aprendido a vivir en la abundancia, en la escasez, en medio de las persecuciones, en medio de las angustias, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, fortalécenos. Que seas tú nuestro pronto amparo y nuestra fortaleza en este tiempo, Señor. Descansamos en ti, Padre amado. Bendigo a cada uno de los hermanos y amigos que me escuchan a través de estos medios, y que la paz tuya, que el gozo tuyo, que el amor tuyo sea el que llene sus vidas, y que ellos puedan entender que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.